un procedimiento, entonces ahí sí mucho cuidado. Y ahí ustedes como litigantes también deben de tener esa pericia de por qué ahí sí haces una determinación de cambiar algo cuando ya estaba notificado. La última que tuvimos fue un mega problemota porque ahorita ustedes están señalando correos para oír y recibir notificaciones y ya todo les está llegando a sus correos. ¿Qué sucedió? Resulta que dictan una sentencia, que es una sentencia de usucapión, que se va en rebeldía, pero en la sentencia de usucapión, la publicada dice que estaba aprobada la acción y la que estaba en el expediente decía que estaba no probada. Imagínense ahí el problemota en que nos metieron a nosotros como autoridad, porque no podríamos cambiar lo que ya estaba publicado, porque aparte ya había pasado el tiempo, se dieron cuenta las partes ya después de 2 meses que se había dictado y dijeron, pues ya causó ejecutoria. Entonces fueron las personas y dijeron, a ver, quiero copias de la sentencia para inscribirla ya como mi resolución, porque es usucapión. Y le dijimos, bueno, pues te damos las copias. Cuando ven las copias, se dan cuenta que está no probada. Y no, ahí se hizo la de Dios Padre. Y fincaron responsabilidad a la proyectista y le levantaron acta. Le tuvieron que levantar, ahí sí le tuvieron que levantar un acta administrativa para poder subsanar esta situación. Se subsanó, pero como tipo aclaración, se hizo un desbarajuste porque hicieron como una aclaración y en la aclaración dijeron, pero imagínate, aquí las partes estaban peor porque les dijeron que estaba no probada y realmente era no probada la acción. Entonces dicen, bueno, aclaramos que salió la sentencia publicada de esta forma, en actuaciones está de esto, y te hago una aclaración de sentencia, donde ni siquiera lo solicitaba, una aclaración de sentencia diciéndote que la que vale es la que está en el expediente. Pero ahí lo hizo la autoridad, de mutuo propio. Imagínate, no, aparte imagínate la exhibición del propio juzgado ya en sala, porque obviamente pues se fueron a la apelación y en la apelación enseñaron, mira, a mí en mi correo me dijiste que estaba aprobada, aquí en actuaciones dices que no, ya no supe cómo terminó el chisme, pero imagínate la responsabilidad en que recayeron todos, tanto juez, secretario, proyectista, quien haya subido o no la sentencia, pero como les digo a ellos, les digo, al final de cuentas, ya está el problema. Ahora, ¿qué solución le puedes dar al problema? Que es lo importante, ¿no? Ya lo hiciste mal, bueno, ya salió mal, ya se publicó mal, ahora, ¿cómo lo hacemos? Y creo que no, creo que porque le faltaba un documento, le faltaba el documento originario, de dónde había obtenido la posesión. Entonces, si no tenías ese documento, pues no puedes promover la usucapión. Pero en ese caso, cuando hablamos de las partes, surgió una controversia. ¿Alguien más se aproximó con derecho? ¿Alguien más? Se fue en rebeldía. O sea, afortunada y desafortunadamente, porque afortunadamente no tenías una contraria que también reclamara. Lo malo fue que dijiste que no estaba aprobada dentro de actuaciones, y de actuaciones observas que efectivamente le faltaba un elemento de la acción para aprobarlo. Entonces tú tampoco podías aventurarte como autoridad y decir, bueno, como se fue en rebeldía, entonces pues sí está aprobada. Ahí si en un futuro llegan las partes y dicen, bueno, es que me emplazaron mal, ¿no? Por decir, y hay una violación, una simulación de juicio, te metes en una broncototota. Ahorita están metidos en una bronca. Pero te metes en un mega problemota, porque les vuelvo a repetir, tú como autoridad debes de ser muy cauteloso en la situación que tú vayas a promulgar, en la situación que tú vayas a dictar, y sobre todo como secretario. O sea, ahorita ya con estos medios que nos están dando de prueba, que todo se tiene que digitalizar, que todo se tiene que mandar a los correos, ya hay evidencia de todo. Por eso antes decían, y me ha tocado que allá en la oficialía me dicen, bueno, ¿y se puede que esta caiga en tal? No se puede, porque todo es a través de un sistema, y este sistema es un sistema aleatorio. Y entonces, tan es así que el sistema, yo antes pensaba y decía, bueno, si es aleatorio, entonces
presentas una demanda y le toca a la 1, a la 2, a la 3, a la 4 y después nos esperamos a que llegue a la 1, a la 2. No es así el sistema, porque el sistema las va acomodando conforme los juzgados no tienen las demandas. Y también recuerde que en los juzgados tenemos a la Secretaría Par y a la Secretaría Non. Entonces, no es preciso que vaya en ese sistema aleatorio y que vaya de una forma, sino que siempre va modificándose. Es súper difícil que, bueno, actualmente, ¿no? Antes creo que sí se podía. Me contaron que se podía. Llegabas ahí con un señor y creo que sí, pero creo que la cuota estaba muy alta, entonces creo que sí se podía en aquella época. Y igual en las apelaciones, ¿eh? Igual en las apelaciones ahorita también es por sistema aleatorio, no se puede, por más que se quiera no se puede. No puedes elegir a qué cuate quieres que Y fíjense que ahorita nosotros tenemos muchos problemas por esa situación, porque desafortunadamente a ustedes como litigantes y el público en general no les llegan todos los acuerdos de pleno. Todos los acuerdos de pleno que se toman ahí en el consejo, que en teoría son ley, no los publican todos. Entonces ahorita en los acuerdos de pleno, hay un acuerdo de pleno que acaba de salir, creo que hace 2 semanas, que está horrible, porque en ese acuerdo de pleno te está diciendo, pero fíjate cómo hay dos que se contradicen. Hay uno que te dice, como hay mucho juez que ahorita ya es magistrado, entonces si dentro de tu procedimiento se va a la apelación, tienes que revisar que no haya actuado el juez donde va a caer la apelación. Entonces, fíjate lo que te está diciendo. El 117 creo que de la ley orgánica te lo establece. Que no haya conocido el juez. Entonces, ¿qué criterios tenían antes? Antes decían, resulta que este juez ya se volvió magistrado. Entonces, obviamente él no puede conocer de esta apelación porque él dictó la sentencia. Hasta ahí están de acuerdo conmigo. Pero decían dictado de sentencia. Ahora, en la ley orgánica te dice que si él expidió unas copias, ya no puede conocer de la apelación. O sea, con que haya actuado dentro del juicio, ya no puede dictar la resolución correspondiente. Y entonces, ahorita nos estamos llenando de puras excusas. Porque es, yo como juez, yo como magistrado, no puedo conocer de esta apelación porque, ¿qué crees? En el año de... Hay una que me tocó de un magistrado que acaban de nombrar, que es de 1990, y él ya era juez, y es un juicio sucesorio, pues ahorita ya no la regresó, porque dijo, yo conocí en aquella época, y ya era juez en esa época, entonces no la regresa, y tenemos que cambiarla otra vez, tenemos que pasarla para otra sala, pero ahí te viene lo chistoso. En materia penal sale un acuerdo de pleno y te dice que si conocieron ya de esa causa, porque luego la revocan, que quien haya conocido tendrá que conocer nuevamente. Entonces, estamos hablando que la cuarta sala penal no va a tener ningún toca nuevo, si es que ya conoció alguno, porque entonces todas las vas a mandar a las salas que ya existían, o sea, las 3 primeras salas, y a la nueva sala, que es la cuarta, ya no le va a tocar nada. Y ahorita están gritando todos como locos porque recuerdan que hay un... sí se los voy a ventilar. Hay un asunto de los Moranchelli, que es de Sigma, que defraudaron a todo el mundo. Pues de ese ya conocieron estos 3 primeros. Entonces, como conocieron y revocaron ahora, todos los 20 tomos los tengo que volver a mandar a los que ya conocieron, no al nuevo. Obviamente ya todos refunfuñaron y dijeron, a ver, tiene que conocer también la cuarta. Pues, ¿qué crees? No, porque está el acuerdo de pleno que si ya conociste, lo hicieron como en materia mercantil. Si ya conociste, tienes que dictar la resolución. En materia mercantil sí se da eso. En materia mercantil es la sala que ya haya conocido de una apelación, tendrá que conocer de todas las apelaciones. Eso es en materia mercantil. En materia civil no. En materia civil sí es por orden aleatorio. Pero ve, ya llegaste a ese absurdo donde ya no va a tener trabajo la nueva sala de los anteriores, de los nuevos sí, ¿no? Pero de los anteriores no, porque esté ese acuerdo de pleno. ¿Ya poco a ustedes les dijeron estos acuerdos de pleno? Y si los buscan en la página, desafortunadamente no está actualizado. Ahorita me acaba de llegar el último acuerdo de pleno, que es el del periodo vacacional. En el periodo vacacional yo debo de dejar gente en todas mis oficialías comunes
porque hacemos guardias. Estas guardias no son en relación a, muchos decían, es que vengo a presentar mi demanda, entonces me la tienes que admitir y la tienes que, no, solamente son para cuestiones de los juzgados federales. Y esta famosa guardia se dio por una tesis del juzgado federal donde decía, pues yo sigo trabajando, tus vacaciones son tus vacaciones, pero yo sigo trabajando. Entonces, pues por eso dejas guardias, ¿no? Y de ahí se agarraron y ya llevamos creo que 2 años con esta situación donde tenemos que dejar guardias forzosamente en las oficialías para la recepción de oficios de juzgados federales, que tampoco se me hace muy correcto, pero nos vamos de vacaciones, pero en cuanto a términos del propio juzgado, pero en cuanto a federales, el federal sigue trabajando. ¿Cuándo empiezan? El 15 nos va, bueno, me iba, ya no me voy, pero dejan guardia. Obviamente, ¿no? En trabajo yo me quedé en la de diciembre y llegaron, si no es que llegaron 10 oficios, fue mucho. Y por 10 oficios te tenías que quedar. No hay. Incluso los grupos federales dicen que queda guardia, pero los asuntos que ya se iniciaron deberán suspender hasta que regrese la mesa de correspondencia. Mira, tan es así lo de las guardias que yo estoy haciendo un proyectito ahorita donde quiero que ya no se quede la gente en las oficialías, donde yo ya no veo necesario que se quede la gente después de las 3 a las 12 y dejas una guardia. Y te llegan 2 escritos de término, y si mejor lo hacemos como en el federal y ponemos un buzón y en la mañana llegas, lo escaneas, lo digitalizas y lo pasas, ya lo recibiste. Lo que te interesa a ti es el sello y la hora. Ya si lo acuerdan, te desechan lo que quieras, ¿no? Pero lo que tú quieres es el sello y la hora. Y que esté una persona ahí como para atenderte. En Huejotzingo me ha tocado que les llega un escrito, 2 escritos. Y desafortunadamente o afortunadamente tengo allá mujeres que están haciendo guardia y se tienen que exponer hasta las 12 de la noche y después de las 12 ya irse a sus domicilios. ¿Cómo entonces, para qué? Todos los casos de término directamente en oficialías. Bueno, esa tampoco se la saben ustedes, pero por un acuerdo de pleno, cuando empieza la pandemia, dijeron que ya iba a haber guardias, y entonces, bueno, algunos sí, y las oficialías comunes tienen que estar abiertas hasta las 12 de la noche para recibir, ojo, términos urgentes, nada más. Pero ahí viene algo muy relativo. ¿Qué es urgente? ¿Qué es urgente para ti? ¿Qué es urgente para mí? Tú dices, bueno, quiero de urgencia presentarte un escrito donde te voy a demostrar que quiero al menor. Tal vez para ti es urgente. Quiero presentarte este recibo para que con este me lo acuerden y me fijen los alimentos. Pues tal vez para ti es urgente. Para mí no es urgente, pero en realidad para ti sí es urgente, para tu cliente es urgente. Una contestación de demanda sí. Una contestación de demanda sí, porque son por términos. Entonces, términos sí. Ahora, también hemos llegado a un supuesto hasta las 12. 11:59 ya dejamos de recibir. Y fíjate que tuve un problema así porque recibí una contestación de demanda donde me la presentan a las 11:50. Lo que pasa es que llega el abogado y llega con toda su demanda hecho chilaquil, y obviamente nosotros lo que tenemos que hacer es acomodar todos los anexos que traen. Entonces, con esa situación, eran, no sé, como más de 30 anexos, ¿no? En lo que lo acomodó la persona que lo tenía que recepcionar, dieron las 12:01. Y entonces, pues yo, de buen pecho, la recibimos y le hago una certificación y le digo que el usuario llegó a las 11:50, pero que por los anexos que tenía la recibimos a las 12:01. Ahorita tengo una queja administrativa, porque la parte contraria dijo, ¿por qué recibiste una contestación de demanda fuera de término? El término era hasta las 12. Afortunadamente ahí en oficialía, no sé si han entrado, pero hay cámaras de todo.
Y entonces a raíz de eso también puse un libro que se registraran ya todas las personas que iban a subir a oficialía, que a veces les vale cacahuate porque como no hay policías, no hay quien te obligue a registrarte. Entonces, pues se meten ahí por la oficialía y ya no está el registro, pero afortunadamente hay cámaras. Entonces, pues mi dicho lo voy a solventar con las grabaciones que se encuentran ahí, que llegó en tiempo. Lo que pasa es que en el momento en que se fueron acomodando, pues ya fueron las 12:01. Y si lo vemos jurídicamente, pues podría tener la razón también el abogado que interpuso la queja, porque realmente el registro que aparece ahí son las 12:01. Pero afortunadamente esa cuestión ya es jurisdiccional, ya no es administrativa, porque aquí quien determina ya va a ser el juez. El juez tendrás que promover tu recurso correspondiente y ya el juez tendrá que decidir si sí estaba en tiempo o si no estaba en tiempo. Pero si el juez quiere, puede decir, pues a mí me importa la razón que se haya establecido, como ya eran las 12, ya es extemporáneo y queda fuera de término. Aquí depende del juez, pero ya es más jurisdiccional que administrativo. La jurisprudencia que dice que si está cerrado, se puede presentar la primera hora al día siguiente, ahí no aplica entonces. No, porque nosotros tenemos guardias. Y te digo, todo fue derivado de un acuerdo de pleno. Y en el acuerdo de pleno, es más, las laborales tienen que ser así. Luego he tenido huelgas que hay gente que no está y entonces lo que hacemos es, en este momento comunícate con mi oficial para que te reciba la huelga, porque esas sí son urgentes. Pero el control no lo hace por día, no por horas, porque las 24 horas no las tienen laborales. Ajá. Ahora, otra situación que nos ha pasado en el sistema penal tradicional, también se encuentran los cateos, y en el cateo creo que te dan 6 horas cuando es la apelación, y tienes que rendir tu informe. Entonces es a la hora que sea, te hablan por teléfono, tienes que constituirte en la sala penal, te llevan de donde venga la apelación y en ese momento nosotros tenemos que turnarla al magistrado que esté en turno. Yo tampoco sabía que había magistrado en turno. Entonces al magistrado que se encuentra en turno y en ese momento se le pasa para que él rinda el informe. Aquí es como una papa caliente. Ya te llegó, entonces lo más rápido es que pase al magistrado correspondiente para que él ya dicte la resolución, pero mientras ya no está conmigo. Y todo eso no lo sabemos porque todo eso es derivado de un acuerdo de pleno. Eso también se da mucho en los tratados. Cuando van de repente te están tratando otro diputado, Ajá. madrugada se lo están llevando a Tepeji o cualquier otro, igual no tienes que corretear para que se haga el proceso. Sí, y ahí te digo que esa es por hora. Creo que son 6 horas, si no, la de cateo son 6 horas donde tiene que determinar el juez, el magistrado más bien. Entonces, bueno, hay muchas cuestiones que se han dado por los famosos acuerdos de pleno, donde los acuerdos de pleno desafortunadamente no están publicados todos. Entonces, ¿eso por qué salió? Ya me fui. ¿Qué les estaba comentando? Por los términos. Bueno, que tengan mucho cuidado con los términos y que en los términos nosotros tenemos a la oficialía común y que en la oficialía común tiene que recepcionar hasta las 12 de la noche. ¿Está ahí? ¿Estamos todos de acuerdo? Bueno, empezamos porque hablamos de las direcciones procesales. Sí. Sí, recuerden, o sea, como autoridad no puedes cambiar tus propias determinaciones, al menos que éstas sean en beneficio del mismo procedimiento, o sea, que existe alguna violación procedimental. Así sí, y debe estar fundamentada, no nada más por que yo ahorita vengo con mi pluma, cambio la ley y voy a establecerte una situación. No, todo debe estar debidamente fundado y motivado, y si no, pues ahí sí nos vamos al famoso amparo. Ya en esta última parte que les voy a... No baja. Bueno, esta presentación creo que ya se las pasaron a ustedes. No. Bueno, se las van a pasar. En esta, aquí hablamos sobre todo de lo que estamos hablando nosotros ahorita, ¿no? Del juicio oral sumarísimo.
La verdad es que es mucha teoría. A mí me gusta ser más práctico en relación a lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que fundamentar. Pero aquí te habla de muchas cualidades que ya tienes que hacer en relación a la expresión oral. Te dice que debes de tener buena dicción, tienes que pronunciar con claridad, debes de tener fluidez, el volumen, el ritmo, la claridad, la coherencia, debe ser también emotivo, porque luego te llegan a sorprender algunos, ¿no? En cuanto ya están haciendo su contestación de demanda y te dicen, ¿pero qué crees, señor juez? Aparte sucedió esto y el otro. Ahí es la adicción, ahí es lo que ustedes tengan. Yo la verdad es que ahí sería de la idea de que si ustedes van a dar algún tipo de contestación, si van a formular su demanda, pues sean muy precisos. Decía un juez, precisos, concisos y macizos, por favor. Sí, ya lo tienen. ¿Ya lo tienen? Porque con esta situación ustedes van a hacer toda su expresión. Ahorita vamos a ver un poquito de los medios alternativos de solución de conflictos y créanme que hay tantas reglas que nosotros no entendemos dentro de una mediación, dentro de una conciliación, dentro de una negociación, que desde el momento en que entran al cuarto de mediación, debería ser así, no se hace acá, se hace ya en algunos estados, pero desde que entran a la mediación, el cuarto tiene que estar con buen ambiente. Tú tienes que estar con una cara sonriente, te van estableciendo todos los principios que tienes que hacer. No como todos nuestros escribientes que se encuentran allá en Ciudad Judicial, ya estresados, y ni digamos ahí en ventanillas, que quieren ya patear a los abogados que están llegando. Entonces, pues realmente te dan hasta esas técnicas, ¿no? Cómo sentarte, cómo pararte, cómo hablar, cómo tener fluidez, qué es lo que tengo que decir. Sobre todo, si ustedes están bien fundamentados, creo que no van a tener ningún problema. Aquí yo el tip que les podría pasar es que lean mucha jurisprudencia, mucha jurisprudencia. La jurisprudencia les va a dar las tablas a ustedes. Eso nunca nos lo dijeron en la universidad, pero creo que las jurisprudencias, si ustedes leen el contexto de una jurisprudencia, van a entender el porqué. Por eso se dan, porque existe una laguna dentro del procedimiento, una laguna dentro de la propia ley, porque no lo entendimos. Por eso es la jurisprudencia. Pero si ustedes van más allá y empiezan a leer las sentencias que dieron origen a esas jurisprudencias, créanme que van a tener una buena dicción, una buena redacción. Van ustedes a saber cómo formular, cómo establecer un escrito. A mí luego unos abogados es, ¿y cómo hago una de algo tan sencillo? Un nombramiento. ¿Cómo hago un escrito de nombramiento? Pues vete a lo básico. O sea, lo básico siempre va a tener que ser número de expediente, juzgado, quién promueve, fundamento y se acabó. Ah, pero le quiero poner que quiero ser para esto, el otro, tal. No. En materia federal los acuerdos son bien cortitos. Se acuerda en términos de ley. No se desecha por esto. Y ya. Es más, hasta en las notificaciones son súper cortitas. No te dan unas... Aquí luego te daban una clase de te voy a desechar porque creo que esto y el otro, tal. No, sean ustedes muy concretos en relación a su expresión. Yo en el seminario que tomé te decían que hasta el lugar donde te encuentras, los colores que vas a encontrar, estos colores son muy amables. Te decían que lo más recomendable en una conciliación, mediación, tendrían que ser colores verdes pasteles para que llegue, se sientan bien las personas, que nunca de los nunca sientes a las personas de frente cuando traen un conflicto. Si ustedes quieren pelear con una persona, con la novia, con lo que sea, pónganla de frente y van a ver cómo les va. Al contrario, si ustedes se ponen de lado, pues ya no hay tanto conflicto. Y sobre todo si hay un mediador, pues está perfecto. Entonces, son cuestiones que te van diciendo, cuestiones de cómo tienes que llevar el desahogo de estas audiencias, cómo se tienen que ir fluidas. Si vas a entrevistar a un menor, ¿cómo voy a entrevistar a este menor? Jurídicamente hay una tesis que te dice, si voy a entrevistar a un menor, debe de estar el Ministerio Público, tiene que estar una persona que lo asista. Tú le tienes que explicar al menor para qué está yendo a la sala. Le tienes que decir, con un lenguaje que él entienda, el por qué está ahí. Si tienes algún tipo de accesorio, un juguete, cualquier situación, se lo puedes allegar. El chiste es que el menor se sienta en un ambiente. Deben de estar solamente las partes que van a desahogar. No puede estar una tercera persona ahí de chismosa, no, que se salga. Todo eso
fue derivado de una jurisprudencia, porque si no se hacía conforme a esos pasos, ya era una violación a la privacidad del menor. Entonces, también deben de tener mucho cuidado en relación a cómo se va a desahogar esto. Por lo regular es Ministerio Público y una persona que lo vaya orientando, una persona que le vaya diciendo el por qué está ahí, para qué está ahí. Ahora, también es importante que esté esta persona porque recuerden que también se podría dar mucho la alineación parental. Es bueno, yo vivo con mamá, pero mamá me dijo que papá es un desgraciado, borracho, esto, tal, y se lo va sembrando al menor. Entonces, en el momento en que lo empiezas a escuchar, son las palabras de la mamá que dijo en la demanda y no es el menor. Entonces, todo eso tienes que ir haciéndolo para que el menor se sienta en confianza, para que el menor pueda fluir. Ahí un día me tocó una desagradable experiencia en Huejo, donde era una guarda y custodia. Quien pide la guarda y custodia son los abuelitos de la mamá. La mamá había matado al papá. Tuvieron una pelea, avienta al papá y el papá muere. Pero la guarda y custodia se queda con los abuelitos del papá. Quien lo pide son abuelitos de mamá. Y entonces empiezo a entrevistar al menor junto con la consejera del DIF y empezaron a salir tantas cosas, pero tantas cosas, tantas aberraciones que le hacían al menor. Dormía en un chiquero, cuestiones ya sexuales, o sea, ya situaciones muy, muy malas, ¿no? Lo que hicimos en ese momento, que lo puedes hacer como autoridad, y ahí es el caso emergente y donde una autoridad tiene que proceder, en ese momento le retiramos la custodia. Y en ese momento es que se vaya con los abuelitos. Y se fue con ellos, obviamente con supervisión del DIF. Obviamente tenían que llevarlo casi toda la semana al niño ya a tratamiento psicológico porque ya estaba muy mal. Pero a raíz de una entrevista. A raíz de la propia entrevista nos fue dando todos los medios, fue aportando, se sintió en confianza y la verdad es que pues, es de las poquitas diligencias donde sí me quebré y tuvimos que hacer una pausa porque, o sea, si seguía diciendo, yo creo que me ponía a llorar, o sea, a ese grado, ¿no? Era lo que yo les decía, por ejemplo, en materia familiar debes de ser también concreto y los jueces lo están haciendo de esa forma de, pues dime realmente qué quieres, qué es lo que vas a pedir, cuáles son tus prestaciones, porque en materia familiar, como en materia penal también, se llegan a dar novelas y es fulanito hizo esto y el otro y Chonita lo vio y ya tenía el antecedente y tal, y se vuelve una verdadera novela y en lugar de ser un juicio concreto, pues está lleno de testimoniales que ni siquiera tienen que ver en relación al asunto o al hecho. Pero también hay que ver abogado que a veces cuando uno representa a un hombre, sí me ha tocado jueces que se ponen mucho a favor de la mujer, a pesar de las pruebas contundentes que le exhibes en ese momento, diciendo pues no es la persona idónea para cuidar a los niños. ¿Pero por qué? Porque se hace mucho en el artículo que dice que los menores de 12 años con mamá. Y es como de, pero espere un momento, le estamos acreditando con denuncia, con fotografías, con escucha de menores, y aún así el juez no queda satisfecho. Sí. Y eso me ha tocado con uno de guardia y custodia. Sí, ahí te vas mucho a lo que dice el artículo, ¿no? Como dice, el artículo dice que se tienen que quedar con mamá, entonces se queda con mamá. Pero pues, si es un excelente papá o es mejor, bueno, no vamos a hablar de mejor o peor, ¿no? Pero si le da las mejores condiciones al menor, pues ¿por qué no se va con papá? Puede ser un excelente papá. El hecho de que estés divorciado no quiere decir que dejes todo a la deriva. Puedes convertirte en un buen padre. Ya tendrás otras situaciones por ahí, ¿no? Pero el hecho de la guardia y custodia es eso, proteger a los menores, sobre todo proteger el desarrollo que se está llevando sobre él. Y sí hay muchos que lo hacen así, muchos, se van por la fácil. O los alimentos, en los alimentos es bien fácil y decir, bueno, es que viene la señora y viene con 2 menores y la señora trabaja, entonces pues yo le calculo el 50%. Ajá, y si la otra persona, imagínate la situación, que la otra persona ya esté viviendo con otra persona. ¿Tú crees que le va a alcanzar sus ingresos? O sea, posiblemente, pero ya no va a ser lo mismo. Tiene un hijo con esa persona, va
va a ser casi imposible. No te digo que no lo pueda hacer, sí lo podría hacer, ¿no? Pero por eso hay tanto fraude y te dicen, bueno, entonces renúnciame o hablas con tu jefe y ¿sabes qué? Pues mejor en lugar de decir que ganamos 20, pues di que gano 10 para que así se quede con la mitad y entonces nos inventamos otro juicio de alimentos, que me demande mamá, me embargas mejor con un pagaré, eso no lo hagan, ¿eh? Me embargas con un pagaré, me quitas la casa y entonces ya quedó ahí y ya no le damos nada a la señora. Y entonces por eso empiezas a hacer mucha simulación de actos porque no te va a alcanzar, porque realmente no viste las condiciones reales de la persona. Yo siento que la ley sí protege, tiene más ventaja o más prioridad con las mujeres. Desafortunadamente sí. Desafortunadamente sí. ¿Y sabes qué? Porque yo tan solo viví igual una situación cuando yo empezaba a esto, de lo jurídico, que ahí fue donde me apasioné, yo creo mucho. Yo empecé a hacer prácticas en un juzgado penal, pero yo estaba en defensoría pública. Hace más de 20 años, imagínense. Y entonces yo era joven y fuerte y todo, en el tercero penal, con el licenciado, que ahorita me lo jubilaron, Pérez Acevedo. Y yo estaba con la defensora pública, que era la defensora Blanquita. Entonces, había un asunto, imagínate la injusticia, donde era una persona que se subió en la barda, en los techos de las casas eran como los techos eran de esas láminas que son como ay, se me fue ahorita, asbesto, pero ves que si las pisas y te sumes. Entonces, esta persona estaba tomando en la azotea, se puso jarrísima, lo que sea. En la casa, se equivoca de casa, en lugar de irse a su casa, se va a la otra casa, pisa la lámina, se cae y le cae encima a una persona como más de 60 años y dijo que la quería violar. Pues no se fue por violación. Y ya llevaba ahí en el Cerezo más de 3, 4 años. ¿Tú crees todo lo que le hicieron a esta persona allá adentro? Y fue solamente porque la señora dijo que la había violado. Y nos vamos a lo mismo. ¿Por qué? Pues porque tendrías que demostrar antes esa situación. Y aquí antes tú eras culpable. Aquí afortunadamente dicen, bueno, ya no eres culpable, pero demuéstralo. Pero ahí cayó en esa situación. Una verdadera injusticia. Yo creo que por eso me apasionó ya tanto el derecho. Porque de ahí dije, no, es que no puede ser posible que gente que no tiene los recursos, que no tiene para un dictamen, gente que no tiene para defenderse, esté ahí. Y tú lo vas a ver. Y también existen muchas injusticias jurídicas que cometemos nosotros los propios abogados. Me tocó hacer un lanzamiento de una señora con su hija que se iban a la escuela porque el señor quería quedarse con la casa. Entonces, pues inventaron todo un juicio donde le vende a la hermana celebra un convenio, en el convenio pues no cumple la hermana y entonces vámonos al lanzamiento. Jurídicamente estaba bien, se van al lanzamiento y sacan a la señora porque la casa era del señor. Imagínate. Y tú ves y dices, bueno, pues es una verdadera injusticia, pero jurídicamente está bien. Ya después la señora pues ya se tendrá que defender, ¿no? Un amparo, promover algún tipo de acción, no sé, una simulación de actos, no sé, cualquier situación. Pero de mientras, pues tú lo tenías que hacer. Y como ese, muchísimos. Es que todavía hasta la fecha, yo estuve en Fiscalía de Delitos Sexuales en la mesa 3. Y por ejemplo, ahí llegaban muchas señoras y decían, es que su padrastro o su papá violó. Y híjole, eso es muy delicado porque en ese momento rápido ya están dando una reclamación y si es que hacen responsabilidad a una persona tercera, dice que papá y mamá estaban hasta con los niños ahí toqueteando o tienen un abuso sexual, ya llega ahora sí el DIF, ya recoja a los niños, va al domicilio, una vez que así de urgente de rápido hagan los oficios, constituyen al domicilio, quitan a los niños y uno los resguarda. Eso fue lo de un papá, decía que su padrastro, bueno, el padrastro o la pareja de su madre había hecho unos torturos a su hija.
Pues imagínate, ahorita cuando funcionaron los juzgados auxiliares, sí saben que hubo unos juzgados auxiliares. Bueno, se crearon los juzgados auxiliares porque había mucha carga de trabajo en materia familiar, pero también les dan medidas a esos jueces. Y entonces, pues hacías el famoso chalequito donde decías, en este momento, ¿qué crees? Me está pegando y me está sacando del domicilio. Entonces iba la patrulla con el juez certificaba que le estaba pegando y en ese momento es, váyase, agarre usted 2, 3 cosas nada más para su trabajo y váyase. Imagínate todas las injusticias que se dieron, tal vez unas sí, tal vez otras no. Al final dejaban a salvo los derechos y ya tenías que promover tu juicio. Pero de mientras, el juez llegaba y lo sacaba como medida. No, y en este caso, pues ya nos dábamos cuenta cuando pasaban con médico y con psicólogo. Ya decían, pues No hay nada. no hay nada. Pero te digo, si volvemos a una alineación, la mamá puede meter toda esa situación, bueno, mamá o papá, ¿no? Aquí puede ser cualquiera. Es diferente. Te voy a denunciar que le levanten una denuncia. Ah, claro, no. Es como los alimentos cuando lo piden los hombres. Yo estoy orgulloso porque allá donde estábamos en Huejo, yo sí le di unos alimentos a un señor, porque el señor no trabajaba, la esposa era maestra y demanda a la mamá demanda a la esposa los alimentos y se logró para él y se le tuvieron que dar porque él aportó siempre todo a la casa. Llegó un momento donde le dio una enfermedad y ya no pudo trabajar. Él era trailero. Y le dio a la señora casa, buena casa, coche, tal. Se enferma y lo corren al señor. El señor promueve los alimentos y dice, a ver, la señora es maestra, yo le di esto y esto y esto y esto. Y las propiedades hasta se las doné a mis hijos. Ahorita ya no tengo nada. Quiero alimentos. Y se le dieron los alimentos al señor. La mamá súper enojada y todo. Bueno, la mamá, insisto, la señora súper enojada. Es que parecía su mamá. La señora súper enojada y todo, pero al final de cuentas dio los alimentos. Entonces, bueno, aquí procuren llevar estas situaciones. Ya no lo vamos a ver poco a poco, porque aquí es más que ustedes lo lean. Aquí es, si ustedes llegaran a tener alguna situación, aplicarlo en el caso concreto, aplicarlo ya en el momento en que yo voy a llevar a cabo ese desahogo de los juicios orales. Acá también les voy a dar a ustedes unos conectores. Recuerden ustedes que también dentro de, cuando ustedes redactan algún tipo de documentos, existen conectores para que no sean repetitivos en su proyecto o en lo que ustedes vayan a presentar. También en la forma oral existen conectores y hay unos conectores que son de discurso, que son estos, en último lugar, por un lado, al lado, para empezar, antes, a continuación, por una parte. Posteriormente, para introducir al tema también está, que es en cuanto, concerniente, con referencia, en referente. El en veces jamás lo ocupan, jamás lo ocupen, jamás. El otro de más mejor, no más mejor, ese sí lo he escuchado, no. La de, ay, se me fue ahorita. Más sin embargo, esa tampoco. Como cuando, bueno, ya no digamos el subes para arriba y bajas para abajo, no, tampoco. Ay, es que se me fue ahorita. Hay uno, ahorita lo vamos a ver si aparece. Para añadir ideas es además, asimismo, también, al mismo tiempo, por otro lado, por otra parte. Ese de así pues, a mí no me gusta, pero pues está ahí. Ese del así pues es como el de los poblanos de Lora. Aclarar o explicar es decir, o sea, esto es, en otras palabras, ejemplificar también, pongo por caso, tal como se aplicó. Aquí introducir una opinión personal, para mí, en mi opinión, y esto les pueden servir también a ustedes para cualquier tipo de conversación. En hipótesis es posible, es probable, probablemente, posiblemente, a lo mejor. Y bueno, esos son los conectores que pueden utilizar ustedes dentro de cualquier expresión oral.
estos, véanlos ustedes, aplíquenlos, ya sabrán si los aplican, no los aplican, pero la verdad es que son muy buenos ya para llevar a cabo un tipo de procedimientos. Aquí les digo, yo no me voy a detener tanto en esta situación, porque aparte es que ustedes lo lean, que ustedes lo vayan aplicando. Ahorita que les voy a poner un caso, en ese sí quiero que me digan a ver qué van a hacer y cómo le van a hacer. Todo esto viene de la Suprema Corte, ahí viene un índice sistemático. Y bueno, llegamos acá a los medios alternativos. En el medio alternativo de solución de controversias te establece que vamos a tener 4. ¿Cuáles son los medios alternativos de solución de controversias? El primero que vamos a tener es el famoso conflicto. Después vamos a tener la mediación, luego la conciliación y finalmente el arbitraje judicial. Vamos a empezar con la primera, el conflicto. En el conflicto, este se da comúnmente cuando se te cruza un micro y se la refrescas. Es el conflicto que vas a tener con una persona, el conflicto que van a tener 2 o más personas, pero por una mala comunicación. Aquí la solución la van a generar ellos en el conflicto. Tenemos un conflicto nosotros, ¿cuál es la solución que me das? Ah, no, pues es que me debes tanto, no te debo nada, entonces adiós, se acabó el conflicto. El conflicto es la solución que entre ellos va a surgir, que entre ellos va a mediar, que entre ellos van a resolverlo. Ese es el conflicto. El conflicto y todos estos que se dan son por una mala comunicación o un mal canal dentro de la comunicación. Que nosotros no nos sepamos expresar bien, que nosotros no sepamos decir cuáles son nuestras pretensiones, que nosotros tengamos emociones en nuestras pretensiones y por ese momento nosotros no podemos llevar a cabo una conciliación o una mediación en su defecto. Entonces, el conflicto es el que se da entre 2 o más personas y entre ellas van a encontrar una solución. La solución se supone que tiene que ser amigable. Por lo regular, cuando es un conflicto, pues no es nada amigable, porque pueden llegar al resultado de una agresión verbal, física, psicológica. El conflicto es el que tienes con tu novia y no sabes cómo solucionar las cosas. Ese es el conflicto que se da. Entonces tratas de buscar cuáles son los elementos